¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Equipazo informativo, bienvenidos a una emisión más. Es la correspondiente al jueves 5 de octubre del 2023, nuestra transmisión en vivo, o correspondiente al viernes 6 de octubre del 2023, nuestra transmisión como en vivo. Blanca Lolbe, qué gusto saludarte. Listos para arrancar, ¿no? Claro que sí, por supuesto, listos, puestísimos y contentos de poder saludar al equipazo, por supuesto a ti en primerísimo lugar, mi querido Carlos Castellanos, al equipazo, sin el cual pues no somos nada, porque para eso el equipazo somos todos. Gracias por estar ahí, por seguir con nosotros, por continuar pues siguiéndonos en nuestras diferentes transmisiones. Gracias a quienes están sumando, quienes han llegado ya por aquí, ya andan. Y por supuesto a quienes se han sumado y que todavía no hacen pase de lista. De todos modos, sabemos que ya andan por allí, bienvenidos sean. Así es. Bueno, pues vámonos, ¿no? Vámonos, Blanquita, arranquemos de inmediato con lo que es el comienzo de este espacio siempre, los tradicionales hashtags en tendencia de hoy. Uriel Carmona es el primero de ellos, entre otras cosas, mi querido Carlos, porque pues dice la secretaria de Gobernación que no pasó los exámenes de confianza, ¿no? Y yo no sé por qué anda, o sea, no sé qué injerencia tiene, pero supongo que sí tiene injerencia en todos los procuradores de los estados, la Secretaría de Gobernación, porque se encarga de la política interna del país. Esa es una. Y la otra porque el flamante, siempre flamante, futbolista y exfutbolista y gobernador del estado de Morelos, pidió la destitución de manera formal de Uriel Carmona al frente de la Fiscalía del Estado, porque dice que no tiene no con esas palabras, pero que no tiene la solvencia moral necesaria y suficiente para ejercer el cargo. El asunto está muy interesante, en realidad. Recordemos la historia. No se nos debe olvidar que Uriel Carmona está acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de encubrir a un presunto feminicida, por lo menos. Estamos hablando del caso de Ariadna Fernanda, una joven que fue asesinada, se presume por una pareja, quienes estaban departiendo con ella en un antro y después se fueron a su departamento a seguirla. Todos los invitados se fueron, excepto la pareja y Ariadna Fernanda, a quien después vimos lamentablemente en videos de cámaras de seguridad del lugar, que era la mujer sacada prácticamente, pues ya un cuerpo inerte, sin vida, cargado por el sujeto que después fue detenido. La mujer, Ariadna Fernanda, fue encontrada después en tierras del estado de Morelos, y por eso fue que la Fiscalía del estado de Morelos, a cargo de Uriel Carmona, inició las investigaciones, pero todas las investigaciones que inició la Fiscalía del estado de Morelos a cargo de Uriel Carmona, pues iban encaminadas a exonerar a los presuntos responsables, a ocultar el feminicidio de la joven, y entonces se interpuso una denuncia precisamente por parte de los familiares en la Fiscalía de la Ciudad de México. Así fue como comenzó la investigación, la dependencia que encabeza Ernestina Godoy, y comenzó lo que ahora se dice, pues es una persecución política en contra de Uriel Carmona, porque después de tratar de cuadrarle 3, 4 órdenes de aprehensión, y después de que el Poder Judicial también le entregó el mismo número de liberaciones, pues resulta que ahora todo se queda en el ámbito de lo político, pareciera, y ya se nos olvida la justicia. Ese es el problema con este tipo de circunstancias, Blanquita. Y por lo pronto, pues de entrada se da a conocer que una vez que liberaron a Uriel Carmona y que éste estaba presto y dispuesto para regresar a asumir su encargo como fiscal del estado de Morelos, pues el gobernador, que es Cuauhtémoc Blanco, solicitó formalmente al Congreso del Estado la destitución del fiscal del estado.
Pues sí, solicitan la destitución del fiscal, el propio gobernador, pues casi al mismo tiempo que el fiscal retoma el frente, pues su puesto al frente de la Fiscalía General del Estado, y que dice él que es una persona decente, seria, y que no tiene nada de qué avergonzarse, dijo, sepa el pueblo de Morelos eso, ¿no? Voy a limpiar mi nombre y el de mi familia, pero también hubo críticas porque llegó a las oficinas y salió de las oficinas, pues custodiado por un montón de guardaespaldas, ¿no? Tu micrófono. Sí, decía, así es, efectivamente, llegó escoltado Uriel Carmona, ya lo decíamos, a tratar de recuperar su fuero y su poder o su cargo. Sin embargo, pues el gobernador Cuauhtémoc Blanco pide la destitución del fiscal, y eso es lo que tendrá que discutir ahora precisamente el Congreso del Estado de Morelos. Como podemos darnos cuenta, pues la telenovela, la película, la miniserie, como le queramos decir, pues se encuentra precisamente en uno de sus mejores momentos, Blanquita. Pues sí, ¿Saber qué va a pasar con él? Sí, esta historia continuará. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque pues ahora será el Congreso quien determine qué es lo que va a suceder. ¿Cómo está el Congreso de Morelos? Supongo que tiene mayoría morenista, porque mira, sí, a todas luces, digo, yo no digo que no sea culpable de que no tenga cola que le pisen Uriel Carmona, pero sí también tiene todos los visos de ser una lucha de carácter político, donde el gobernador y el fiscal pues nunca han tenido una buena relación, y el gobernador pues siempre ha tenido ganas de deshacerse del fiscal. Se le han presentado oportunidades y las ha ido aprovechando, aunque no ha tenido más bien, no ha tenido mucho éxito en las mismas, ¿no? El propio Cuauhtémoc Blanco, que también tiene lo suyo. Pero si el Congreso es morenista, es que esa parte la ignoro, pues entonces podría ser que le hagan caso, aunque es todo un proceso de destituir a un fiscal, porque por algo se hizo la reforma para que fueran transeccionales los fiscales, no está tan fácil. Acuérdate lo que sucedió en Veracruz, ¿no? Encarcelaron al fiscal para poder deshacerse de él. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. Por lo pronto, pues no creo que las tenga todas consigo Morena, esa es una realidad. Recordemos que ya por allí algunos legisladores, algunas legisladoras del estado de Morelos habían dicho que sí, estaban protegiendo de hecho al fiscal Uriel Carmona, lo decían así, con todas las palabras, que sí lo estaban protegiendo. Al final de cuentas, pues mira, está interesante la solicitud que hace Cuauhtémoc Blanco al pedir la renuncia de Uriel Carmona. ¿Cuál es el argumento del gobernador del estado de Morelos? El exfutbolista dice que como se ausentó por más de 30 días de manera injustificada, que por eso tendrían que separarlo de su encargo. Tal vez le quepa mucha razón, pues como sea, se ausentó por más de 30 días de manera injustificada de sus labores como fiscal general del estado de Morelos. Ahora sabemos por qué se ausentó, ya lo platicamos, pues porque lo mantenían en la cárcel, pero se va a poner interesante pues el asunto. Lo que es, lamentablemente, como siempre que hablamos de estos casos y terminamos concluyendo, es por desgracia, siempre termina uno hablando de los funcionarios, de las persecuciones, de la politiquería que desarrollan, y por desgracia pasa a segundo término la justicia. Aquí sí. La duda, insisto yo, quizás lo que todos tendríamos que estar ocupándonos o preocupándonos es qué va a pasar con la justicia para la familia de Ariadna Fernanda, la joven que fue asesinada. Eso tendría que ser lo que nos debería estar ocupando, pero al volver la detención de Uriel Carmona un asunto político de entrada, pues se le quita a la justicia por lo menos la posibilidad de que un funcionario público que presuntamente trató, por lo menos así lo vivimos, así lo informamos aquí, cuando dijimos que el homicidio de esa joven había sido por asfixia prácticamente, algo así, es decir, daban a entender que
pues se había muerto casi de muerte natural la joven, cuando en realidad, pues hoy sabemos, pues se trató de un feminicidio y que se supone, pues trataron de encubrir a algunos funcionarios, y eso es lo que se lamenta, que al convertir el asunto en una cuestión política, pues se aleja de la mano de la justicia a todos los probables funcionarios que pudieron haber estado detrás de ese intento de desviar la atención. No, sí, nada más. Además, no sabemos qué pasó con los presuntos responsables, ¿no? Supongo que siguen en proceso ambos y la pareja, ¿no? Eso tampoco sabemos. Exactamente, y de eso se pierde de vista, ¿no? Porque son ellos los ejecutores reales. Porque aquí lo que se empezó a decir era que el hombre tenía ciertos, que por eso se fue a Morelos, tenía ciertos vínculos amistosos con autoridades en el estado de Morelos que le podían, entre comillas, echar la mano, ¿no? Eso fue lo que se empezó a decir desde muy empezado el caso, pero muy lamentable, porque en este país todo se politiza, y cuando voy a utilizar una palabra que no sé si exista, pero cuando se politiza se desobjetiviza. Sí, yo creo que vale. Yo creo que vale muy bien. Por lo pronto, pues Uriel Carmona, por esta razón, se convierte en nuestro primer hashtag en tendencia de hoy, y vamos a ver en qué continúa. Bueno, con un super plato de desayuno se despertaron muchos esta mañana, sobre todo los no simpatizantes de Samuel García, sí, porque corría un rumor y corrió como reguero de pólvora desde las 6 de la mañana, una cosa así, en el sentido de que Tesla siempre no, que Elon Musk se había arrepentido y que siempre no, pues no llegaba a un acuerdo, que se iba de acá, que porque los ingenieros ya parece que iba. Una publicación, un libro que se publicó en donde se daba a entender, sin decirlo específica o claramente, que los ingenieros de Tesla no iban a venir a México. Y de ahí empezó pues el rumor, pero no se trataba precisamente de eso, ¿no? Seguían las negociaciones o seguían los acuerdos y siguen los avances en torno al asunto. La nota, sin embargo, así se disparó y duró durante muchas horas, hasta que ya tarde Samuel García el gobernador dijo, a ver, todo está bien, tranquilos, todo está bien, Tesla sigue, van a hacer las adecuaciones que había solicitado el propio Elon Musk para seguir adelante con la construcción, porque está pues pidiendo que se hagan algunas adecuaciones precisamente para poder construir de manera adecuada la planta de Tesla, ¿no? Efectivamente, Blanquita, fue un buscapiés, sí, se dice en el argot, no lo sé, más bien quizás fueron solo las ansias de quienes buscaban como dice el presidente, quienes están buscando nada más las podridas. A lo mejor aquí puede aplicar el asunto. Lo que es una realidad es que precisamente pues Samuel García sale después a desmentir el asunto, porque muchos se fueron con la finta de lo que ya mencionaste, una publicación de la biografía de Samuel García, la biografía que alguien seguramente interpretó mal, con toda seguridad, y lo dio por hecho. No detecté, fíjate, lamentablemente no supe quién fue el primero, o quiénes fueron de los primeros en publicar. Pero es una biografía de Elon Musk. Sí lo sé, eso sí lo sé, es lo que estoy diciendo, pero no sé quién fue el que leyó la biografía y extrajo una parte de ella, malinterpretando, malentendiendo que Tesla ya no se iba a construir en Monterrey, porque eso fue lo que ocurrió. Alguien leyó la biografía está escrita en inglés, alguien la leyó, no la entendió, la malinterpretó, la tradujo mal, y se aventó la graciosada de decir, ¿qué creen? Que Tesla ya no va, y todo mundo se dedicó a seguirlos. Es que ese es el punto al que quería llegar, por eso decía, sí, yo sé que la raíz, el origen del problema está en una biografía escrita de Elon Musk, pero el problema fue que alguien quiso verse muy abusado, quiso verse muy rápido, muy sagaz, muy audaz, muy buen periodista, y resultó pues
quedando, como dicen en las redes sociales, en ridículo, quedando payaso, porque en realidad nunca se habló de que no se fuera a construir Tesla en Monterrey, como ya lo garantizaron, y como el propio Samuel García, después decías tú, pues lo publica en su propia cuenta de Twitter, porque el propio CEO de Tesla, Rohan Patel, lo publicó en inglés. Ahí tienen ustedes el mensaje del que está citando Samuel García, en donde explica precisamente Rohan Patel que no es cierto eso de que no se va a construir. Pero bueno, al final de cuentas, verdadero show que se hizo, Blanca. Pues sí, por lo pronto, te digo, pues muchos se despertaron con un delicioso, suculento desayuno, pero después, pues, a ver si no les pasó lo que dicen que sucede cuando comes huevo con aguacate. Sí, que no hagan coraje. Sí. Bueno, por esa razón, Tesla es el segundo hashtag en tendencia de hoy. Así es. Siguiente hashtag en tendencia de hoy, diálogo de alto nivel en seguridad, mismo que se llevó a cabo aquí en nuestro país con la visita de Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, sus contrapartes en México y por supuesto también con un breve mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde en ambos casos pues se reiteraron varias cosas. Una de ellas, la cooperación entre ambos países y la amistad entre ambos países, pero otra de ellas, que Estados Unidos hará lo que pues hará más esfuerzos, implementará sus esfuerzos para evitar el contrabando de armas de Estados Unidos a México. Y otra cosa que se reiteró es que México dijo que que en México no se produce el fentanilo, aunque admitió que hay laboratorios, que sí hay laboratorios en donde se elabora el fentanilo, que no proviene de México, proviene de otro lado, con las materias para hacer todas sus mezclas, ¿no? Y los dos temas que se tenían que tratar son los dos temas obligados. Por un lado, el trasiego de drogas, particularmente el fentanilo, y por el otro lado, el asunto de la migración, donde aseguraron que Estados Unidos no está de acuerdo con la construcción del muro fronterizo. Pero pues allá, como no es el presidente el único que toma determinaciones y tiene que respetar a los otros poderes, pues tampoco se puede culpar de todo a Biden. El caso es que de eso poco más o menos se trató. Hoy tuvo un papel bastante protagónico, por cierto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, porque después de haber dicho lo que dijo de Uriel Carmona, también estuvo presente en este diálogo, Carlos. Sí, es cierto. El diálogo de alto nivel en seguridad, un evento que se desarrolló durante 2 días aquí en nuestro país, 4 y 5 de octubre, con la presencia, tú ya lo mencionaste, de funcionarios de verdad de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos. Escuchaba análisis de quienes conocen la situación, de quienes cubren la fuente incluso allá en Estados Unidos, en la Casa Blanca, y decían que la relación México-Estados Unidos pareciera está entrando en un nuevo nivel, en un acercamiento diferente. Y esto tiene como razón, como argumento, pues las muertes de personas estadounidenses como consecuencia del consumo de fentanilo. Esto lo empieza a ver Estados Unidos, o lo ve, mejor dicho, Estados Unidos como un problema de seguridad nacional. Si bien la relación de México con nuestro vecino país del norte siempre ha sido de alguna o de otra manera, por lo menos en los últimos años, quiero decir, pues un tanto respetuosa y distante, entiéndase la palabra distante, a pesar de que tuvimos un TLC de América del Norte y ahora tenemos un TEMEC. Me refiero a distante en el sentido del respeto, pues. A raíz de que llegó Donald Trump, las cosas comenzaron a cambiar, y a raíz de que el presidente López Obrador asumió, también empezaron a cambiar un poco las circunstancias. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Dicen que el problema es que Estados Unidos ahora sí tiene que ver a México como un problema de seguridad nacional, porque no puede pasar por alto tantas muertes de estadounidenses por consumo de fentanilo. No lo puede pasar por alto, y menos si le echa la culpa a México. Es por esa razón que este diálogo de alto nivel vino de alguna o de otra manera
a plantear una nueva relación entre México y Estados Unidos basada precisamente en lo que le interesa a ambas naciones. Cada una pone sus exigencias por delante y ambas responden que se comprometen en hacerles caso. ¿Cuál es la exigencia del gobierno de Estados Unidos para México? Pues el asunto del fentanilo y de la migración. ¿Cuál es el problema o cuál es la exigencia del gobierno mexicano? Pues el contrabando de armas para comenzar. Y en ese sentido, pues los gobiernos se comprometen, pareciera ser que ese es el resumen del asunto, quedan tablas, como se dice en el argot del juego, porque México se compromete efectivamente pues con Estados Unidos a seguir controlando la migración, a seguir atendiendo el asunto y por supuesto a combatir el tráfico de fentanilo. Y Estados Unidos se compromete a combatir el tráfico de armas. Por eso digo, quedan tablas, todos bien contentos. Si no me creen, ya verán lo que dice el presidente López Obrador en la mañanera de este 6 de octubre. No, bueno, sí quedan contentos aquí del diálogo, ¿no? Falta ver que ambas partes cumplan con aquello en lo que se comprometen, ¿no? Ese es el otro paso. Después, en este diálogo de alto nivel, Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, dijo que en México se cree en los puentes y no en los muros, al tiempo de que México reconoció que efectivamente en nuestro país hay laboratorios ilegales de fentanilo. Esto es algo que no se puede negar, porque nos hemos enterado en más de una ocasión de las veces que se han descubierto y destruido los laboratorios ilegales de fentanilo, particularmente cuando se dan cuenta de que son laboratorios que están en uso. Se aseguran cuando están ya abandonados y se destruyen cuando están en uso. México, por otra parte, propuso también crear un grupo mundial para evitar el tráfico ilegal de los precursores del fentanilo. Sin precursores, pues poco se puede hacer aún con la sustancia, ¿no? Tienen que existir esos precursores. Yo me pregunto, Carlos, y me pregunto, Equipazo, de estos dos problemas ya a esos niveles, uno lo ve a la distancia, desde luego, con los pocos elementos que tiene para juzgar lo que está sucediendo y con lo mucho que se ve. ¿Cuál será más difícil de resolver, el problema del fentanilo o el problema de la migración? Que de verdad son problemas muy complicados ambos. Ambos son problemas muy complicados. Lamentablemente el problema del fentanilo Estados Unidos lo creó solito. Recordemos lo que en algún momento nos platicaban ya, este medicamento, el oxicodín, que primero fue recetado a diestra y siniestra allá en la Unión Americana y después generaron precisamente pues una oleada de adicción a este medicamento que después ya no se le suministraron y entonces la gente tuvo que acceder al mercado negro, a los contrabandistas, a los narcotraficantes, incluso por supuesto hasta los narcotraficantes extranjeros, y de esa manera se volvió un verdadero negociazo que lamentablemente está dejando miles de muertes al año en Estados Unidos, pero ellos fueron los que crearon el problema, primero volviendo adicta a su población, ahora quieren que se lo solucione uno, y es que eso es lo malo, lamentablemente no hay igualdad de circunstancias para hablar de tú a tú con los estadounidenses, pues ahí estamos nosotros diciendo, sí, está bien, nos comprometemos a reforzar la lucha en contra de todos los opioides, incluido el fentanilo, cuando sabemos que el problema lo crearon ellos, pero pues ni modo, tenemos que solucionarlo nosotros. El asunto de la migración, pues esa es una circunstancia diferente, allí simple y sencillamente la gente está tratando de escapar de sus realidades, pretendiendo llegar a Estados Unidos con la clásica promesa del sueño americano, una promesa que se ha visto así desde el siglo pasado y que mucha gente sigue pretendiendo alcanzar. El asunto de las armas, pues eso ya es una cuestión más compleja, eso fue una verdadera tontería, recordemos, de entrada, un operativo denominado Rápido y Furioso, que supuestamente también los Estados Unidos iba encabezando en colaboración o por lo menos en connivencia con el gobierno mexicano, gobierno de otros sexenios, por supuesto, para inyectar una gran cantidad de armas en nuestro país, supuestamente que las iban a rastrear, no rastrearon nada, todas las perdieron, sí nos inundaron y nos comenzaron a masacrar. En realidad, pues ahí se ven las cosas, ¿no?
pero este asunto de las armas fue una reacción a un tráfico que ya existía, porque pretendían resolverlo, indagando cuál era la ruta de las armas, ¿no? Y Sí, resultó pues un verdadero fracaso en el gobierno de Felipe Calderón, por supuesto. Yo creo que efectivamente. son muy complicados los tres problemas de resolver, sobre todo porque Mucho. estamos hablando de una de las fronteras más cruzadas en el mundo, y también en el caso de la migración, por ejemplo, estamos hablando del derecho de las personas a tener, aspirar a una vida mejor, porque no es solamente llegar a la realización del sueño americano, sino es huir de una circunstancia muy desfavorable y muy miserable con mucha frecuencia, incluso de persecución política o de persecución de bandas criminales de que te puede costar la vida si no te metes a trabajar o a delinquir con ellos en algunos países, ¿no? Entonces ese asunto creo que ya rebasó la frontera del sueño americano. No es solamente el sueño americano, es la aspiración de huir de aquello que es tan desfavorable para el desarrollo de la vida propia y de los niños, porque creo que como nunca se ha visto a las familias que viven completas, porque antes hace muchos años oíamos que se iban, ¿no? De ilegales, era muy común, sobre todo en los hombres, se iban de ilegales y luego regresaban con la familia o desde allá mandaban dinero y tal para que la familia, para que la mamá, etcétera, estuvieran mejor. Pero poco a poco empezamos a ver niños que viajan, que los mandan solos con un tatuaje para que alguien allá los reconozca y los recoja. Familias que hemos visto ya cómo están cruzando por los alambrados, familias completas con bebecitos, mujeres embarazadas que no quieren tener a sus hijos en esos países de horribles, de dramáticas realidades. O sea, insisto, la barrera, la aspiración del sueño americano ya quedó rebasada por estas otras aspiraciones de simple y sencillamente vivir con dignidad, de simplemente vivir, carajo, de verdad, porque hay lugares en donde es imposible tener una vida en una relativa tranquilidad siquiera, ¿no? Con niños que supimos de San Pedro Sula, en Honduras, ¿no? Que no podían ni siquiera mandar a los niños a la escuela, ¿no? Cosas por el estilo, porque las bandas amenazaban con quitárselos y las familias no se los daban. Tenían que dar una cuota de hijos para que trabajaran con la Mara Salvatrucha, ¿no? Pero esto ha ido mejorando gracias a la política muy cuestionable también que se ha dado en El Salvador, pero bueno, ese es otro asunto. Y el asunto del fentanilo, pues sí, ese sí es tal cual lo explicas, pero pues ahora hay que resolverlo, ¿no? A ver cómo se le hace, precisamente, dice Geraldine Nislas, y cuando se controle el fentanilo surgirá una nueva droga. El problema va mucho más allá de la sustancia de moda. Y tiene razón, Sofía Guzmán añade, creo que es imposible terminar con las drogas, no es que sea negativa, pero es el mayor negocio del mundo a costa de la muerte. Sí, efectivamente. Es lamentable que los seres humanos tengamos que ser sujetos de controles tan tan precisos, tan particulares, como en este caso, pues la prohibición de sustancias, porque nosotros no somos capaces de evitarlas, ¿no? Y eso está somos muchos, evidentemente. Tú lo decías, la pobreza, la marginación, las persecuciones, eso de alguna o de otra manera no solamente obliga a algunos a emigrar, obliga a otros quizás a tomar la puerta falsa, la puerta de las drogas. Al final de cuentas, pues todos son problemas de seres humanos que tienen que controlar otros seres humanos y que piensan que mediante la prohibición se puede hacer. Eso también se pensaba en el siglo pasado con el alcohol, ¿lo recuerdan? Era de lo que estábamos hablando, ahí está el Capone, ahí están los Intocables, y después, ¿qué tenemos? Pues ahí están Las Vegas, legalizaron el negocio, pagaron impuestos, Estados Unidos se volvió una potencia económica, mucho dinero, pero pues aquí el dinero parece ser que cuando hablamos de drogas, no estamos todavía preparados para hablar de legalización a esos niveles y pues lamentablemente pues los políticos tampoco quieren perder el negocio que significa para ellos. Recordemos que estamos hablando ya de narcoestados en estos tiempos, ¿eh? Sí, el problema es bien complejo también porque no nada más es en México el problema de las drogas, ¿no? El problema también es que se ha incrementado a nivel mundial y yo también diría que no tiene que ver solamente con niveles socioeconómicos, porque se da a todos los niveles, o sea, el nivel socioeconómico es en todos. Yo me acordé cuando te escuchaba hablar, dije, creo que tiene que ver con dos cosas que voy a resumir muy rápido. Una, el vacío existencial que tenemos todos,
está como todo lo que nos bombardean y toda esta aspiración de tener más y de ser más, sobre todo de tener y tener y tener y tener, y esta incapacidad de lograrlo con los recursos que las sociedades ponen en nuestras manos, produce un vacío existencial, pero además porque no hay una vida interior, diría alguien por ahí, no tenemos una estructura mental de conciencia que nos permita evitar todas esas cosas, todo ese bombardeo y todas esas drogas de todos los tipos, porque la televisión es una droga, la política es una droga, los escándalos hay un montón, ¿no? De todo tipo de drogas, ¿no? De este tipo de estimulantes, ¿no? Eso es por un lado, y por el otro lado, y para concluir, la famosa últimamente sociedad líquida en la que vivimos, que permite todas esas cosas y mucho más. Permite y propicia, ¿no? En fin. Pues ahí está, precisamente, diálogo de alto nivel en seguridad con todos estos bemoles, fue nuestro tercer y último hashtag en tendencia de hoy. Híjole, está bien largo, pero está muy interesante el comentario de Sofía Guzmán. A ver, adelante. Y la migración es una lástima, todo lo que esta gente está viviendo, sufriendo, y lo malo que las personas únicamente es llegar a Estados Unidos habiendo trabajo aquí en México. Yo tuve 2 trabajadores venezolanos ayudando a obras en casa. Una vez escuché a la abuelita de ellos que le decía a mi hijo, ¿por qué no se queda con la señora que trabaja y que dice que es tan buena? No se vaya a sufrir a los Estados Unidos, gracias a Dios, ellos ya están en Nueva York, y lo lograron por medio de su iglesia. Pues sí, pero son pocas realidades las que corren con esa suerte. En fin, y la migración también es otro problema a nivel mundial, por cierto. Todo. Es que somos muchos. Pues este es global. En fin, bueno, hasta aquí los hashtags en tendencia de hoy. Las efemérides, esa sección en la que no solamente hablamos de efemérides, sino también de días, años, semanas, nacionales, internacionales, de muchas cosas que nos permiten aprender además. Y vamos a comenzar diciendo que este 5 de octubre es el Día Mundial de las y los Docentes. Es la fecha en la que la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo deciden rendir homenaje a una de las profesiones más valiosas dentro de cualquier sociedad, la enseñanza. Por eso, felicitaciones a los docentes. Este 5 de octubre es el Día Mundial de las y de los Docentes. A los que felicitó, por cierto, la Secretaría de Educación Pública. También hablando de docentes, los hay para esto, para la educación vial. Es el 5 de octubre, Día de la Educación Vial, para hacer conciencia de la población sobre el aprendizaje de las normas básicas viales para prevenir accidentes de tráfico. Siguiente efeméride, también corresponde al 5 de octubre, el Día Mundial de la Meningitis. Tradicionalmente se había celebrado el 24 de abril de cada año, pero desde 2022, la Confederación de Organizaciones de Meningitis hizo un cambio en la fecha para conseguir el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Ahora se trabaja precisamente para que se reconozca como un día oficial de salud. ¿Qué es la meningitis? Una enfermedad de suma gravedad que afecta a la médula espinal y las membranas del cerebro, causando graves lesiones, discapacidad y en algunos casos hasta la muerte. Se trata de una enfermedad infecciosa que ocurre por la aparición de un virus o bacteria en el organismo que causan inflamación severa en las meninges. ¿Se acuerdan que hace poquito hablábamos justo de personas que murieron por meningitis asepsis? En Colima, ¿no? En Colima, en Durango, Blanquita. En Durango, perdón, sí. Durango, bueno, pues ahí está, precisamente. Hay meningitis, como ustedes pueden saberlo, a raíz de esa noticia, que se generan como consecuencia de hongos, lugares mal esterilizados, o por el empleo, como en el caso, pues de una anestesia, que pues desafortunadamente no fue bien manejada, y eso provocó esta epidemia de meningitis
que recordarán ustedes ha cobrado la vida ya de más de 2 decenas de personas. Pues es la efeméride del Día Mundial de la Meningitis este 5 de octubre. Bond, James Bond. Se hizo tan popular que tiene su día, un día que surgió en el 2012, durante el 50 aniversario de la franquicia de películas de James Bond. Fue una iniciativa de las productoras de cine Eon Productions, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Sony Pictures Entertainment y 20th Century Fox Home Entertainment. Bueno, pues el artífice de esta popular serie de novelas y películas sobre espías fue el escritor, periodista y oficial de inteligencia Ian Lancaster Fleming, que escribió 12 novelas sobre James Bond y 9 cuentos sobre aventuras de un agente que utilizaba armas y cohetes de vanguardia. Sigue generando además mucho dinero esta sí. de películas de James Bond. Ahora como películas, ¿no? Siguen generando mucho dinero. Siguiente efeméride. Del 4 al 10 de octubre es la Semana Mundial del Espacio. Es para homenajear la contribución de la ciencia y la tecnología espaciales en la humanidad. Se trata de fomentar la cooperación internacional también para la financiación de programas espaciales y de divulgar información a la opinión pública acerca del espacio y los beneficios que aporta a la humanidad. Ya lo saben entonces, toda la semana, desde el 4 hasta el 10 de octubre, es la Semana Mundial del Espacio. Y bueno, con el objeto de destacar el papel ejercido por la geología en la sociedad actual, la UNESCO proclamó el 6 de octubre como Día Internacional de la Geodiversidad para promover la conservación del patrimonio geológico del planeta. Surgió, por cierto, a iniciativa de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y otras 108 organizaciones del mundo, organizaciones científicas. Vámonos al 6 de octubre, al viernes 6 de octubre, nuestra transmisión como en vivo. ¿Qué les parece? Es el Día Mundial de la Sonrisa. Se trata no del 6 de octubre propiamente, sino del primer viernes de octubre, pero ahora nos tocó en día 6. Fue en 1999 cuando Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico Smiley Face o la carita feliz, decidió proclamar el Día Mundial de la Sonrisa para el primer viernes de octubre, una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros, aunque sea por un día. Harvey Ball falleció en el año 2001. Desde entonces se creó la Harvey Ball World Smile Foundation en su honor, una fundación que todos los años realiza actividades y recauda fondos para obras benéficas que lleven alegría a todas las personas alrededor del planeta. ¿Qué tal? El creador de este símbolo, el de la sonrisita, el smiley face, la carita feliz, fue Harvey Ball, y precisamente por él fue que el primer viernes de octubre se conmemora, se celebra el Día Mundial de la Sonrisa. Y para terminar, 6 de octubre también se celebra en el mundo, pues por supuesto que el mundo, en el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, dedicado a las personas con esta condición y a sus familias para visibilizar y reivindicar sus necesidades y darles, por supuesto, el apoyo que necesitan. La primera campaña se denominó Cambiar mi mundo en un minuto y se trataba de inventar cosas que eran necesarias para mejorar la vida de estos pacientes con parálisis cerebral. Se publicaron 470 ideas en la web de la organización. Se presentaron 3 de ellas y se desarrolló un prototipo de silla de ruedas que funcionaba con energía solar. El lema este año es de atención temprana. He nacido para vivir la vida, para defender una atención temprana universal, gratuita y multidisciplinaria para menores con parálisis cerebral. Ese es el logo, el lema para este año.
Y hasta aquí las efemérides y conmemoraciones del día de hoy, dice Carmen. Siempre aprendemos cosas nuevas con las efemérides, en efecto. Muy bien. Pues Blanquita, vámonos a lo que sigue, porque ya está tras bambalinas nuestro querido amigo el profesor Arturo Lechuga Lozano, porque si no, no podemos hablar de nuestro jueves redondo. Vámonos a cerrar el círculo entonces. Y esa es la bienvenida para el Mariachi Ninja. Bienvenido. Os estoy viendo a los tres Carlos Mariachi y digo, debería ser un triángulo perfecto, no un círculo. O sea, no sí, sino el jueves triangular. Acuérdate que dentro de un círculo cabe perfectamente un triángulo. Todo, así es, exactamente. Hola, querido Arturo. ¿Cómo están, Blanquita, Carlitos, Carmen Castro, Caosfera, la producción, y la gente que nos acompaña? Saludos a Nieves Pinacho, que la estoy viendo que está ahí en el chat. A todos en general, muchas gracias. Y bueno, entre todas estas situaciones que se presentan, que luego son distractores de otros temas que tienen una importancia en el tema de las personas que pues sufren abusos de autoridad, ya hemos visto el tema de Israel Vallarta, ahí Mari Sainz y Lupita Vallarta dando la batalla, hemos visto el tema de Brenda Quevedo Cruz, por ahí están otros asuntos de personas injustamente presas, pero ahora está como agridulce el sentimiento que nos despierta esto. Por una parte, las compañeras de Mazatecas por la Libertad logran que Herminio Monfil y Jaime Betanzos pues, finalmente sean liberados, pero faltan otras personas de los presos políticos de Oxochitlán, de Flores Magón, allá en Oaxaca, de ser liberadas, faltan esas personas. Y fíjense que de las compañeras de Haz Valer Mi Libertad, perdón, que estaban en huelga de hambre, digo estaban porque ya levantaron esta huelga de hambre, porque ya hubo un acercamiento por parte de la autoridad del gobierno de la maestra Delfina Gómez, que por cierto, agradecemos a los medios de comunicación que tan solidarios siempre están dando voz a las compañeras. Nada más diríamos, ahí en ese encabezado hay un pequeño detalle. Se acabaron los 24 días de huelga. Ahí mencionan que los 124 días del plantón también, pero no, ahí habría que hacer la aclaración porque las compañeras hicieron un comunicado precisamente el día lunes y ahí de pronto pues puede haber algún error en cuanto se haga un encabezado. Ahí podemos ver a las compañeras, está doña Celia, está doña Lupita, está doña Mari Montoya y doña Mari, otra Mari, que ahorita les voy a dar el nombre completo porque tenemos a dos Maris que están ahí dando la batalla. Está María Félix Peña García, doña Celia Elvira Arroyo Ferrer, doña María Lupita, bueno, María Guadalupe Silvestre Reynoso y Mari Montoya, las cuatro compañeras que se encontraban en huelga de hambre, pero al darse ya este acercamiento por parte del gobierno de la maestra Delfina Gómez, las compañeras deciden acabar con la huelga de hambre, pero el plantón que ya cumple 127 días se va a mantener hasta que empiece a haber las liberaciones, y eso, bueno, me parece positivo por parte de las compañeras, para que haya un compromiso, a diferencia del gobierno de Alfredo del Mazo, que jamás se quiso sentar a dialogar. Muchas gracias a la producción, aquí está el comunicado, que además agradece a las personas en general, pueblos, organizaciones, colectivas, colectivos, legisladoras y legisladores, por ese compromiso que ha habido de apoyo a la lucha que han estado llevando a cabo. Ya son 127 días de ese plantón que se va a mantener. La huelga de hambre duró 24 días y las compañeras pues ya estaban agotadas, ya tenían algunas situaciones donde tuvieron que ser llevadas a la Cruz Roja incluso, que agradecemos también a Isa García, una periodista me parece que es de AD Noticias, ella las llevó en su automóvil y por cierto le quitaron una placa porque le infraccionaron afuera del hospital de la Cruz Roja. Vean nada más. O sea, los policías no fueron capaces de llamar a una ambulancia allá en Toluca, allá en Plaza de los Mártires, pero sí para infraccionar a Isa García, que en su automóvil particular llevó a las compañeras a que recibieran atención. Pero aquí en este comunicado vemos, pues precisamente que se dice que se levanta la huelga de hambre, porque ya hay un signo inequívoco de diálogo con el gobierno de la maestra Delfina Gómez, pero que se va a mantener el plantón. Aquí, pues gracias por la información que las compañeras han estado dando en estos últimos días. Por ahí yo le pedí a Lady que si por favor nos confirmaba lo de la nota del Sol de Toluca, pero bueno, ya nos dijo que se mantiene ese plantón. ¿Es positivo? Sí es positivo,
porque nos preocupaba la salud de las compañeras. Ya era la segunda huelga de hambre que realizaban para exigirle a Alfredo del Mazo. Todavía esta huelga de hambre alcanzó al gobierno de Alfredo del Mazo, no le importó, se fue el señor, en algún momento hasta salió corriendo en una develación de una estatua, no sé qué andaba ahí, andaban remodelando, y bueno, pues ahí están las notas. Por fin consiguen madres en huelga de hambre, que el gobierno las reciba. Aquí agradecemos a la producción que nos comparte esta nota, y podemos ver ahí a doña María Félix y a Mari Montoya, que están pues en esa situación de una huelga de hambre donde solamente podían tomar líquidos. Ya les habían colocado un suero, pero pues ya afortunadamente ya se encuentran recuperándose las compañeras, recuperándose de estos 24 días difíciles de huelga de hambre. Ya se están acercando las personas del gobierno de la maestra Delfina Gómez, también de la mano de Horacio Duarte, para entablar un diálogo que esperemos que sea muy productivo y que permita que se empiecen a dar liberaciones, porque se trata de casos que, bueno, el Poder Judicial del Estado de México ha tratado de manejar versiones, a pesar de que conoce de los casos, de que se trata de delitos de alto impacto. Sí, habría que aclarar que se trata de delitos de alto impacto fabricados. Vaya que hemos tenido también últimamente varios ejemplos de lo que se está diciendo de las fabricaciones. No voy a entrar de lleno al tema de Ayotzinapa, donde se trata también de una fabricación brutal de una verdad que de pronto también el presidente, no voy a entrar tampoco a ese tema, nos da unas sorpresas, pero que hemos visto que las autoridades en general son muy dadas a fabricar versiones de situaciones que terminan afectando la vida de muchísimas personas. Eso no debe de ocurrir, y es muy importante que las personas, agradecemos que nos estén viendo, cobren conciencia y que vean esta situación. De pronto el espectáculo de la política es, pues sí, nos llama la atención, que ocurre con Xóchitl Gálvez, con Lili Telles, con el señor Verástegui, pero que bueno, cuando se trata de ver los problemas reales de este país, como es que personas estén injustamente presas, que han sido acusadas de delitos de alto impacto con sentencias de 80 años, cuando ellos no delinquieron, y que otros señores delincuentes se anden paseando como si nada, sin recibir pues un justo castigo, y en su lugar otras personas están ocupando esos lugares en la prisión. Pues esperemos que esto avance, Blanquita y Carlos, poco a poco ahí va, poco a poco ahí va, pero gracias a la lucha de las compañías, porque si por la autoridad fuera, pues ni caso hacían, pero bueno, agradecemos la lucha de nuestras compañeras, Blanquita y Carlos. Pues ahí estamos en esta situación, no sé cómo ven ustedes. Yo creo que es positivo que se levante la huelga de hambre, pero esperemos que haya una respuesta diferente del gobierno de la maestra Delfina Gómez, a diferencia del de Alfredo del Mazo, que a ese ya hasta lo perdonaron, ¿no? Sí, claro. Bueno, ojalá que se concrete, que este acercamiento no quede nada más en un acercamiento así como de intención, sino que se concrete en algo, en hechos, ¿no? Que de verdad se aterrice, que suceda algo realmente. Ay, perdón. Salud, salud. Pues tendría que suceder la liberación, Blanquita. Al final de cuentas, el acercamiento que se ofrece por parte del nuevo gobierno, el de Delfina Gómez Álvarez, pues no tendría que tener otra intención, otro interés u otro resultado más que el permitir la liberación, pues de Daniel Plácido, de Kenny Hernández, de todos los injustamente presos, porque si no, pues entonces, ¿para qué el acercamiento? Además, recordemos que este es un asunto que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador prometió desde que estábamos hablando de pandemia y de confinamiento, es decir, se supone que tenía que haber ocurrido ya. ¿Por qué no ocurre? Pues simple y sencillamente porque las autoridades no quieren. Esperemos que estas autoridades ahora sí quieran que se note el cambio de gobierno. Pues eso es lo que tenemos fincada la esperanza, mi estimado Mariachi. Así es, Blanquita y Carlos, y que ojalá y se dé, que este compromiso que hicieron sea cumplido, que honren la palabra ya dada de que va a haber diálogo, y esa es una mesa permanente de diálogo. Esperemos que sí, que así sea permanente, y que el Poder Judicial del Estado de México, que es transeccional, que hay un señor que se llama Ricardo Sodi Cuellar, que es el titular, pues ya no se deslice a eso de, es que son delitos de alto impacto. Pero bueno, ahí estaremos platicando eso, Blanquita y Carlos. Como siempre, les agradecemos por este espacio que nos permite darle eco a la lucha de las compañeras, porque la lucha la construyen ellas y ellos, con mucha fuerza, con mucho sacrificio, y bueno, les agradecemos mucho. Un abrazote, Blanquita y Carlos.
Ahí nos estamos viendo próximamente. Abrazote. Antes de que te vayas, Mariachi, hay que avisarle a nuestro querido amigo Mariachi, como lo mismo que le Recordarle el avisamos a toda equipazo. la audiencia, Blanquita, que no va a haber equipazo la próxima semana, mi estimado amigo. Pues ahí estaremos para cuando ya regresen. A la siguiente. Realizamos el, ¿qué? Dijimos el 15, ¿qué? 16 de octubre. 16 es, lunes 16. Lunes 16 ya andaremos 17, por aquí, martes 17. Así es que nos vemos, mi querido Mariachi, el 19 de octubre. Nos estaremos viendo por acá y muchos abrazos. Mientras tanto, Blanquita y Carlos, nos estamos viendo. Igualmente para ti. Hasta luego. Gracias. Pues ahí está la Madrugueña Express con el Mariachi Ninja aquí en el equipazo, que no va a estar la próxima semana, no se les olvide, recuerden. Oye, me quedo pensando en lo que decía el Mariachi, este señor Sodi, que le presentan los casos y dice, son de alto impacto, y con eso, ¡pum!, cierra la puerta y no se pone a indagar lo que en realidad sucede, que son esos delitos supuestamente de alto impacto, pues fueron fabricados, o sea, no hubo delito, no hay delito que perseguir porque fue una fábrica, fue una farsa, fue, ¿no? Correcto. En fin. Sí, lamentable como siempre, la actualización de un poder judicial que pues es una muestra de alguna o de otra forma de lo que acusa tanto el presidente López Obrador. Y no es echarle por echarle a todo el poder judicial, pero sí de repente no entiende uno ciertas resoluciones que emiten algunos juzgadores en particular. En este caso aquí pues estamos hablando de una persona que no se toca ni siquiera el corazón para indagar, simple y sencillamente cierra la puerta tajantemente diciendo que son delitos de alto impacto cuando no es cierto. Sí. Efectivamente, no lo es, pero no les importa. No les importa, porque no quieren hacer su chamba. Mientras tengan el hueso, pues ¿para qué trabajan bien? ¿Quién los califica, no? Exacto. Le hablamos a Corcorito, Blanquita, de inmediato para agradecerle a nuestro amigo el Mariachi Ninja, como siempre, la aportación solidaria, como dice Caosfera. Venga, Corcorito, para ti, Mariachi. Gracias, amigos. Y recuerden que pueden todos hacer alguna aportación a través de superetiquetas, a través de super chats o también a través de PayPal, que los datos están en en todas las presentaciones de todas las redes sociales. Por todo estaremos muy agradecidos. Muchas gracias, querido Mariachi, ese apoyo. Sí se ve. Gracias. Bueno, vámonos rápidamente con la información que hay que correr. Michoacán con presencia de crimen organizado. Bueno, aparentemente sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación se enfrentaron con miembros de Cárteles Unidos, específicamente a la fracción del cártel de Tepalcatepec, liderado por Juan José Álvarez Farías, alias El Abuelo. Esto se dio a conocer a través de redes sociales. Hubo pues un enfrentamiento, decíamos, con drones y lanzacohetes en aquella localidad en Michoacán, los lanzacohetes RPG-7, antitanques en contra de los rivales, en fin, todo en el municipio de, del lado del cártel Jalisco Nueva Generación, estuvo el comandante 15, supuesto jefe regional de ese cártel en el municipio de Coalcomán. Sería él uno de los encargados de coordinar la ofensiva del cártel para disputar la plaza. ¿Cuál? La de Tepalcatepec. Es así como a grosso modo lo que sucedió, un enfrentamiento con drones y lanzacohetes, casi como una verdadera guerra en un fragmento de territorio. ¿Y cómo no van a emprender ese tipo de guerras, como les dices, Blanquita? ¿Cómo no van a emprender ese tipo de luchas? Pues de alguna o de otra manera lo hemos platicado en este espacio, el crimen organizado siempre está un paso adelante de las autoridades. A nosotros nos sorprende el C5, nos sorprenden las cámaras que tiene el gobierno. Pues, ¿qué creen? La delincuencia organizada tiene su propio Big Brother. Allá en Teocaltiche desmantelaron centros de monitoreo clandestino de, pues, simple y sencillamente, pues, el crimen organizado, organizaciones criminales que utilizaban los monitores, las cámaras, todo colocado de manera inteligente para vigilar las operaciones y los movimientos de las fuerzas del orden.
Así es como funcionaban pues centro de comando, por decirlo, pues así se llama cuando hablamos del C5 aquí en la capital del país, centro de comando, control, comunicaciones, pues la propia delincuencia organizada tiene su propio centro de comando, control y comunicaciones allá en Teocaltiche, Jalisco. ¿No me creen? Ahí está el video, nada más para que nos demos una magnitud de lo que se encontraron las autoridades que desmantelaron este centro de monitoreo del crimen organizado. Encontraron varios, y no nada más encontraron el centro de monitoreo, Blanquita, también encontraron después drones y bombas, porque iban a utilizar precisamente los drones con bombas para seguir pues ganándole a las autoridades. Afortunadamente en este caso, allá en Teocaltiche por lo menos, ya los desmantelaron. 2 conciertos suspendidos en Tijuana, uno de Peso Pluma y otro de Fuerza Régida. En ambos casos respondieron a pues carteles que amenazantes, ¿no? De que sería el último concierto de sus vidas y no sé qué, y firmado por el mismo Cártel Jalisco Nueva Generación. La alcaldesa salió y dijo, hay que investigar realmente si esos carteles son de los grupos criminales, porque la seguridad está garantizada, el gobierno no determinó que se cancelaran los conciertos, pero la verdad es que son del mismo promotor y que la venta de boletos era muy baja. Entonces, vaya usted a saber si mañosamente, insinuó ella, cancelaron los conciertos precisamente porque pues se habían vendido poquitos boletos. Interesante las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero. Bueno, pues ahí está. Vamos a otros asuntos, vamos a otra información. Lamentablemente cada vez, Blanquita, observamos con más frecuencia cómo los jóvenes reaccionan agresiva y violentamente ante cualquier acto que parece para ellos de autoridad extrema. Y lo digo de esta manera porque estoy hablando del caso de un alumno que apuñaló a una profesora porque la profesora pues le llamó la atención de alguna forma. Al llamarle la atención, él le dijo que lo iba a llevar a la dirección, y cuando le dice, vente, acompáñame, la profesora se adelanta y el muchacho que está atrás estaba aparentemente en el pizarrón. Yo no sé cómo, por qué, traía una navaja entre sus ropas, la saca y acuchilla literalmente a la profesora. Afortunadamente se ha dado a conocer que la profesora se encuentra bien, recuperándose de las lesiones que le propinó este alumno de una escuela secundaria llamada Rubén Humberto Moreira Flores, allá en Ramos Arizpe, en Coahuila. La profesora de 59 años, les repito, se está recuperando, y el alumno que después de agredir a la profesora y dejarla atendida quiso escapar, pues fue evidentemente capturado más adelante. Pues si es menor de edad, pronto saldrá, tendrá que ir a una tutelaria y demás, pero estos hechos se producen con, pues como dices tú, Carlos, con cada vez más frecuencia, muy lamentablemente. No sé si es porque nos enteramos de este tipo de cosas o porque realmente están sucediendo con más frecuencia. En un Cebetis, allá en Oaxaca, un jovencito fue agredido por 12 muchachos, 12 compañeros de la misma escuela. Lo agredieron entre todos, así serán buenos, ¿verdad? De montoneros, todos juntos. No conocer por qué, pero pues ahí van. Incluso también lo apuñalaron al joven. No se dan a conocer más datos de qué pasó después. Pero lo lamentable es que siguen ocurriendo este tipo de casos, Blanquita, y uno no alcanza a comprender qué puede llevar a estos jóvenes, son adolescentes, son muchachos, a actuar con tal saña. Es lo que no alcanza uno a comprender. ¿Qué te puede llevar incluso a que veas a alguien que ya está tendido, que ya está tirado, lo golpeando, a quererlo rematar? Porque eso es lo que pretenden o lo que hacen, tratan de rematarlo. No cabe en la cabeza, pero pues es lamentable insistir que cada vez se repitan más o que veamos con mayor frecuencia
este tipo de asuntos. Cayeron 2 por asesinato de encuestadores de Morena en Chiapas. Les habíamos informado que habían asesinado encuestadores de Morena en Chiapas y que a uno más todavía lo están buscando porque se encuentra desaparecido. Bueno, pues la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fiscalías de Tabasco y Chiapas lograron la aprehensión de 3 presuntos involucrados en el asesinato de 2 encuestadores de Morena, así como en el secuestro de otro, todos originarios de Veracruz. Ya hay 3 detenidos. El gobierno de nuestro país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que recuperó $2.5 millones de activos de empresas del exsecretario de Seguridad Pública, de Genaro García Luna. Los recursos provienen de la demanda civil que el gobierno de México inició en septiembre de 2021 en contra de García Luna y Linda Cristina Pereira, su esposa. $2.5 millones. Es como quitarle, en el caso de García Luna y los millones que tiene, es como quitarle un pelo a un gato, ¿eh? Esa es la verdad. Que por cierto, la Fiscalía General de la República exhibió que un juez y algunos magistrados fueron los que tumbaron la orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito. Después de haber obtenido de un juez la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito, por haber descubierto un ingreso injustificado inicialmente de más de 43 millones de pesos, bueno, el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido. Eso es lo que revela la Fiscalía General de la República. Lo que hablábamos hace rato, el hecho de que hay jueces, juzgadores, magistrados, integrantes pues del Poder Judicial en todos los niveles, no nada más federal, sino en todos los niveles, pero que hay elementos integrantes del Poder Judicial que uno no alcanza a comprender, pues, por qué son ese tipo de decisiones siempre que parecen más a favor de los delincuentes que de la sociedad. El presidente López Obrador dijo que está contentísimo tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se dio a conocer el miércoles de esta semana, donde desecha la controversia constitucional promovida por María Eugenia Campos, la gobernadora de Chihuahua, que frenaba el reparto de libros de texto gratuito en esa entidad. Así es que se tendrán que repartir los libros de texto gratuito, y reiteró el presidente López Obrador que era pura politiquería. Por cierto, que fueron fundadas o infundadas las críticas, todas las muchas críticas, y estaban bien argumentadas o no estaban bien argumentadas las defensas que se hicieron en torno a los libros de texto. Bueno, nuestro amigo Héctor Anaya se dio a la tarea de leerlos todos y de buscar dónde se justificaba y dónde no se justificaban las críticas y los argumentos, donde eran suficientemente sólidos. Y vamos a platicar con él en un par de semanas, en 3 semanas, vamos a platicar con él el último miércoles de este mes, el 25 de octubre, para que nos arroje luz sobre... Es que todo, insisto, lo que decíamos hace rato, Carlos, todo es politiquería y entonces de pronto no sabes cuál es la verdad. Y él se puso a indagar cuál era la verdad. Entonces me parece que es una contribución muy valiosa. Debe de serlo, tan valiosa como la que ya dio, por supuesto, recordémoslo, eso ya fue nota y aquí lo informamos. La versión que dio el propio rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, por allí también anda el video en donde él explica que en efecto, pues la verdad es que más bien estamos hablando de politiquería en pocas palabras, que tuvo eco en la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, y a la cual, vaya, pues ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación se atrevió a respaldar. Mal hubieran hecho, mal se hubieran visto, ya de por sí se ven pésimos en algunas otras cosas, peor hubieran quedado los de la Corte de haber respaldado a Maru Campos. Ahora, que tienen errores los libros de texto, sí los tienen. Eso es otra cosa. También de eso vamos a hablar, cuáles son los errores que sí efectivamente tienen y cuál es la politiquería. Eso es otra cosa, vámonos pues. La Cámara de Diputados, ya que hablamos de politiquería, pues ya que hablamos de este asunto, pues la Cámara de Diputados retrasa la aprobación de la reducción de jornada laboral a 40 horas. Ya habíamos platicado del asunto. Sabemos que a los empresarios no les conviene, no les gusta. Por allí incluso en algún momento Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, si no me falla la memoria, había dicho, pues es que los empleados no tienen llenadera, hágame usted el favor. Pero bueno, en fin,
Sabemos que hoy por hoy sigue existiendo la explotación laboral, sabemos que hoy por hoy muchas personas siguen trabajando 6 días a la semana, no se les paga como tal, sabemos que hoy por hoy, por eso se está buscando una jornada laboral justa, que sea como manda la ley, que sean solamente 40 horas laborables en 5 días a la semana, pero pues los diputados dicen, sí, es muy importante el asunto, vamos a discutirlo en Parlamento abierto. En pocas palabras, pateamos el bote. Bueno, que si el metro, que si la UNAM, que si la Universidad Autónoma de la Ciudad de México han anunciado la suspensión de clases por una supuesta plaga de chinches, dice la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, la UNAM por su parte ha dicho que continuarán con la fumigación a lo largo del fin de semana. Es muy curioso porque hay quienes sospechan, ya sabes, el sospechosismo y la politiquería se encuentran viviendo en la misma alcoba. Pues qué casualidad que se den este tipo de cosas precisamente ahora que se está cursando por la elección del nuevo rector o rectora. Hay un proceso de elección en la máxima casa de estudios y vos estamos transitando por eso. Entonces, pues se abre por ahí un huequito para que pasen cosas, ¿no? Con esto de las chinches. No digo que no haya, puede haber en muchos lugares. Me llamó mucho la atención el video donde encuentran una chinche en el cabello de una persona. No sé, no sabía que se movían de día con tanta libertad en el cabello de una persona. Lo hubiera querido de un piojo, pero de una chinche me cuesta un poquito de trabajo, pero no conozco mucho, nunca he visto una. Así es que a lo mejor estoy equivocada, pero me llamó mucho la atención. Ahí hay una entrevista que hicimos con una experta sobre el asunto de las chinches, justamente. Nos decía que es probable que en efecto se trate de una plaga porque, pues, cada vez se vuelven más resistentes los animales a los insecticidas, sobre todo porque los insecticidas se usan de manera indiscriminada. Lo mismo que hicimos los seres humanos con los antibióticos, que de repente el antibiótico ya no nos hace porque nos automedicamos. Así más o menos está pasando con las chinches, que son más fuertes. A pesar de ello, no significan un gran problema. Aquí lo que más me preocupa, Blanquita, es el hecho de que se esté generando una paranoia tan importante por la cuestión de las chinches, y todavía más preocupante es la respuesta que da la Universidad Nacional Autónoma de México cerrando facultades, cerrando CCHs, diciendo que va a fumigar, cuando ya también sabemos, lo dicen los expertos, yo escuché por allí al doctor Alejandro Macías en varias entrevistas decir que las fumigaciones en contra de las chinches ni siquiera sirven. ¿Qué está haciendo entonces? Las fumigaciones en contra de las chinches no sirven, no funcionan, no son efectivas. En parte por lo que ya comenté al principio, se volvieron demasiado resistentes a los insecticidas. No funciona fumigar, no para las chinches por lo menos. Entonces, si no funciona fumigar para las chinches, ¿por qué desde la máxima casa de estudios, que se supone es una casa del saber, es una casa del conocimiento científico, por qué le dicen a la gente, vamos a cerrar para fumigar, cuando eso no va a servir absolutamente de nada? Lo único que hacen desde la máxima casa de estudios pareciera es alentar la paranoia. ¿Cómo se combate la ignorancia y la desinformación? Pues con información cierta y científica. Deberían de explicarle a los alumnos que no hay necesidad de cerrar las facultades. Todavía vamos más aún. Resulta hasta contraproducente fumigar, porque lo que sí matan con la fumigación son a otro tipo de insectos que pueden ser de verdad útiles para los ecosistemas. Es decir, las abejas. Como las abejas, como los polinizadores, etcétera, etcétera. Y por eso insisto, pues qué carambas está pasando en la máxima casa de estudios. ¿Por qué dan esas respuestas tan absurdas? Es como cuando platicábamos con el doctor Frisby de la pandemia y del confinamiento y hablábamos de los tapetes mugrosos que ponían en todos los negocios para que supuestamente te limpiaras los zapatos. Sabíamos que eso no servía de nada. Pero todo el mundo lo hacía. ¿Por qué está haciendo esto la UNAM? ¿En serio? ¿Tiene que caer a ese nivel enorme? ¿Que no es más fácil
que la UNAM explique con evidencia científica lo que está ocurriendo y deje de estar matando insectos nada más para callar la paranoia de los estudiantes. Me parece criticable lo más que se pueda lo que está haciendo la UNAM, lo lamento. Bueno, sí, teniendo sobre todo especialistas que ya deberían de haber salido a dar una explicación absolutamente bien sustentada acerca de este fenómeno. Pero bueno, muy rápido, el presidente recibió una orden por parte del INE de eliminar el postdata de las mañaneras hacia los conservadores. Resolvió que el presidente debe eliminar el mensaje que añadió al aviso que el INE pidió publicar en sus conferencias matutinas. Esa que llaman postdata, que lo incluye al inicio de sus conferencias porque podría ser violatorio de la normatividad electoral. Hay una petición de panistas también para que no solo eso, sino que se suspendan las mañaneras por la utilización política que hace el presidente, argumentando que es propaganda. Y la verdad es que sí es propaganda. Diputados de Monreal se sumaron al equipo de Ebrard, respaldan a Marcelo Ebrard, dicen que no pueden quedarse nada más como floreros. Xochitl Gálvez presumió su paseo en bicicleta y la coordinación del Frente Amplio compartió la fotografía y ella dice que la verdad, no dijo la verdad, dijo la neta, sí me hace feliz. ¿Qué más? Pues no sé, Carlos, ¿algo más? Yo creo que con eso, Blanquita. Ya terminamos, ya, se acabó. Sí, yo creo que con eso, solamente por allí, pues de alguna forma, decir que un panista que se ya apellida Cermeño, que dicen que fue el que le puso la banda presidencial a Felipe Calderón, Jorge Cermeño Infante, exalcalde de Torreón, que le entregó la banda presidencial a Felipe Calderón cuando tomó protesta como presidente de la República en 2006, fue captado tramitando su tarjeta del bienestar para recibir la pensión destinada a los adultos mayores. Evidentemente, pues la foto genera muchos comentarios. De entrada, pues porque se trata de un panista, exfuncionario, tan cercano a Felipe Calderón, etcétera, etcétera. Y hay quienes dicen, ¿cómo es posible? Pues no, que critican tanto los programas del bienestar y ahí están los panistas apuntándose. Eso por un lado. Por el otro hay quienes dicen, bueno, pues para que vean que los programas que da el gobierno de la Cuarta Transformación son universales, qué bueno que el panista los está recibiendo, porque de esa manera pues se acaba con ese estigma que ponían en el sentido de que con los programas sociales se compran votos. ¿A poco el señor Cermeño, tan panista como es, por ir a recibir la pensión del bienestar va a votar por Morena? En fin, se está utilizando la imagen y la foto para hacer muchas elucubraciones, muchos análisis, mucho chisme. Politiquería otra vez, utilizar así, pues si tiene 65 años tiene derecho, punto. ¿Qué importa si es panista, perredista de cualquier partido? Pues qué más da. Es ciudadano, primero es ciudadano, ¿no? En fin, bueno, y lo que sigue son las buenas del equipazo. Gracias a nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado por la labor de todos los días para esta sección. Arrancamos con la primera buena del equipazo. Resulta que México se ubicó en el segundo lugar a nivel Latinoamérica como el país más feliz, según el índice de felicidad del planeta. De entre 156 naciones, México ocupa el lugar 23 a nivel mundial, pero el segundo en América Latina solamente es superado por Costa Rica. Era lógico, Costa Rica, viva la vida. Acuérdense que les hemos platicado muchas veces, en Costa Rica son tan felices, por lo menos esa es la idea, que ni ejército tienen. Allá no tienen fuerzas militares, dicen que no las necesitan. Y vean, se ratifica Costa Rica como el lugar número 1 de los más felices de América Latina y México se coloca en el número 2. La felicidad, definida como un estado de ánimo, se mide con 6 variables: nivel de ingresos, libertad, confianza, esperanza de vida saludable, apoyo social y generosidad. Pues con todos estos aspectos, México es el segundo país más feliz de América Latina. Ay, cómo la ven. Definitivamente esta es una buena del equipazo, pues muy feliz. Este está más feliz, fíjate.
una mujer de nombre, a ver, bueno, es ella, Dina Adriana Cardoso, presentó una tesis en náhuatl y con esa tesis en náhuatl se graduó, obtuvo su licenciatura. Es un faro de triunfo y celebración tras la exitosa presentación de su examen profesional en la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Morelos, un evento que marcó su graduación y la obtención del grado de licenciatura en educación primaria para el medio indígena, y también es el resultado de un esfuerzo riguroso y tenaz que merece la admiración. Su tesis, me la ponen en náhuatl, no la voy a leer en náhuatl, dice en español, sí, el festejo, una propuesta de aprendizaje para valorar y revitalizar la lengua náhuatl, así se llama su tesis. Muestra su pasión y compromiso para la revitalización de la lengua náhuatl. Las imágenes de su examen profesional, donde Dina se encuentra firmando y rindiendo protesta, son un testimonio de su dedicación y el logro alcanzado. Pues muchas, muchas felicidades a Diana Adriana Cardoso, que sin duda alguna es pues orgullo mexicano. En una buena del equipazo, dice José Cancino López, muy bilingüe y tradicional. Eso. Siguiente buena del equipazo. Esta surge en Perú. Una maestra peruana llamada Ali Bonilla Esteban compartió en su cuenta de TikTok una imagen de uno de sus alumnos tomando clases en el salón en donde ella da. Vamos a ver qué fue lo que dijo precisamente. Bueno, pues allí tienen el video que se volvió viral. Este es el video de la maestra peruana de Ali Bonilla Esteban. Ella lo compartió en su cuenta de TikTok el pasado 13 de septiembre. Vemos al estudiante tomando clases en compañía de su perrita. La maestra explica que le permitió que tomara clases en compañía de su perrita porque él está pasando problemas familiares, se está esforzando demasiado, necesitaba, por supuesto, el apoyo, el respaldo de la perrita, la motivación, y por eso es que le dio permiso para que finalmente pues pudiera tomar clases, se pudiera concentrar. Al final, la docente expresa, solo le ruego a Dios que guíe tu camino y que un día cumplas tu meta. Mi felicidad va a ser verte exitoso, mi campeón. Pues ese es el video que se volvió viral, ese es el mensaje de la maestra, definitivamente un mensaje de empatía con el pequeño. Pues no podemos, exactamente, justo como lo dice Carmen Castro, es otra buena del equipazo, muy empática, precisamente. Y bueno, el eclipse, el tan esperado y tan anunciado eclipse. Según lo informado por la NASA, el eclipse tomará lugar, eclipse de sol de octubre, de este mes de octubre, el día sábado 14. Según lo publicado por la NASA, este eclipse se podrá ver en la República Mexicana en su totalidad, pero no en todos los estados. Se verá, sí, en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Iniciará a las 9:45 de la mañana, tendrá una duración de poco más de 3 horas, finalizará a la 1:08 de la tarde y el mejor punto de observación será a las 11:24 de la mañana. En otros lugares se podrá ver de manera parcial. Este eclipse de sol ocurre cuando la luna se alinea entre el sol y la tierra, tapando en su totalidad nuestra estrella, lo que genera una gran oscuridad para los seres humanos durante algunos minutos y hasta horas. Lo mismo ocurre con el eclipse solar anular. Sin embargo, la diferencia es que al momento de alinearse, la luna se encuentra en el punto más lejano de la Tierra, lo que genera un efecto muy diferente al que estamos acostumbrados a ver en cine y televisión. Este tipo de eclipse puede apreciarse como un círculo negro en el centro del Sol, lo que dificulta que la luz siga su camino. Sin embargo, a diferencia del eclipse total, en el anular es posible apreciar un círculo de luz alrededor de la luna, permitiendo una vista parcial. Así es que ya lo tienen, ahí tienen pues ya los horarios, pues poco más o menos de dónde pues sí se va a ver en algunos estados. Acá lo tendremos que ver con, pues a través de la televisión.
O a lo mejor se alcanza a ver algo, ¿no? ¿Quién sabe, Blanquita? Yo creo que hoy no vamos a ser muy beneficiados los capitalinos, eso creo No. yo. En todo caso, es una buena del equipazo, muy eclipsada. Exacto. Gracias, Caosfera. Y para cerrar con una sonrisa, tengo listo el video. Aquí lo Venga. tienen ustedes. Parecía que se había muerto, le está dando el policía RCP al gatito. Ya le quité la musiquita para que podamos escucharte, Blanquita. El policía le está dando RCP al gatito porque parece que, pues, que estaba muerto el gatito. Pero De ¿qué hecho, creen? sí. Sí, Bueno, no lo sé si revivió. estaba muerto, pero dicen lo Pues, salvamos. sí, lo salvaron. Prácticamente lo revivieron. Pues vean ustedes desde el principio cómo está, aparentemente ya inerte el pobre animalito, vean. No se mueve. Bebé. Y A ve, ver, le da ponle el audio, RCP. porque al final maulla el gatito. Ponle el No. audio ahora sí. A ver, vamos a ver. ¿Cómo? Hola. Hola, bebé. Ahí estuvo. ¿Qué tal? No, pues sí, sí se queda uno con una sonrisa porque sí salvaron al gatito. Un final feliz, muy esperanzador, dice Carmen Castro. Bueno, amigos, nos vemos hasta el lunes 16 de octubre por acá. Pásenla bien, descansen, disfruten, pero que no se les olvide, ¿verdad, Carlos? No se les olvide, nos vemos la próxima semana, no, hasta el 16, ¿verdad? Sí. Recuerden ir ahí, aquí los esperamos en el Equipazo Informativo, Lunes 16. a las 21 horas. De aquí entonces, que no se les olvide que el Equipazo. Sí, somos todos. Chao, chao. Dejen su Lunes like. 16. Todo será. Y nos vemos. Lunes 16, aquí nos vemos. Bye, bye.